molinos no se instalaron. Ahí es que está el asunto. Ahí. Mira, estamos en medio ya Estamos en el de aire. la entrevista. Esto es en vivo, como No, dice. pues, claro. Estamos en medio ya de analizar asuntos de mucha importancia para todos nosotros, porque la economía, Mozart, por más que tú te lo propongas, darle de lado, la economía es la Eso que sí, dicta, pero claro que sí. la que dicta el comportamiento social y Así económico. es. Hoy miércoles, como ustedes saben, nosotros se lo reservamos a los profesionales asociados con nosotros de la economía. José Manuel Luna Valiente y Esos jugosos contratos y que Julio tienen con Ortega. Diario de Cuatro. y Julio Ortega Tous. Ambos sí, con Jugosos contratos de lechosa con leche y de limón. sí. Bichito nacional. Buenos días. Buenos Buenos días. días. Buenos días, Oye, hermoso. Buenos días, así don como Pedro. subió el petróleo, bajó, pero en 24 horas, ¿y cómo fue eso? Y dice el gobernador del Banco Central que no pan del cúnico, que no hay problema, que eso no va a Explícanos impactar eso. la economía. Bueno, el petróleo en el día del lunes hasta el martes tuvo una tendencia alcista, llegó hasta $63 el West Texas y a 70 y casi 71 el petróleo pesado, que es el petróleo del Mar del Norte, el Brent como se conoce. En este preciso momento estaba revisando a Bloomberg.com y está en 58.92. Oye, Baja un poquito más. Ha bajado un poquito más, pero está demostrando una tendencia sostenible hacia una elevación que tuvo de casi $4 el precio del barril. Cerró la semana pasada a 54, 55. Sí. Y evidentemente que hoy es el día del santo predictivo de los precios de los combustibles para el viernes próximo. Me refiero a que hoy es el día de referencia que se toma para... aquí en República Por Dominicana. República suerte no Dominicana. llegó con el 63 y llegó con... sí, Aquí en pero... República Dominicana Sí, aquí, es el aquí. miércoles. Dependiendo de lo que pase, evidentemente que vamos a tener un aumento sostenible, o sea, un aumento importante el viernes próximo. Yo puedo prever que la gasolina va a subir entre 3 y 4 pesos, seguro. Porque la semana anterior estaba como el petróleo. 54.60, 54, casi 55. Y ahora va a ser el 2, o sea, 4 puntos más. Ahora ha subido... Acuérdate que con una En semana de 58, atraso que se sí. reflejan los precios. Sí, 58. sí. Porque cuando se almacena, se compra y almacena, que ya tú tienes ese costo ahí en almacén. Sí, tienes pero que cargarte. recordemos, para explicarle a nuestros amigos televidentes, que los commodities, que significa mercado de futuros, Ajá. nosotros estamos comprando, si la República Dominicana compra hoy, y también recordemos que hay una canasta de petróleo, o sea, no es que estamos comprando barriles de petróleo, porque estamos comprando gasolina, petróleo, Actur, gasoil, gas licuado, y al final se calcula sobre esa canasta. Ahora, el impacto que pueda tener realmente sobre los precios de los combustibles en este momento va a ser importante. Y una cosa también más importante es que hay que combinar también para el precio de los combustibles la tasa de cambio, que es la otra variable que indexa a el precio del petróleo. Con relación a la tasa de cambio, nosotros hemos visto lo que ha pasado y la previsión que ha tenido el Banco Central con relación a parar o a contener cualquier actitud que yo diría, desde el punto de vista no económico, sino desde el punto de vista político, cualquier actitud perversa contra la estabilidad macroeconómica del país, que se ha visto reflejada en los últimos meses y sobre todo desde mayo de este mismo año, cuando empezó la campaña contra el turismo de la República Dominicana, en la campaña mediática. Así mismo. Nosotros advertimos hace ya varias semanas aquí en Diario de Cuatro, conjuntamente con ustedes y cuando estaba Julio, de que la proyección del impacto negativo iba a ser importante y realmente ha sido muy importante. Y eso es uno también de las categorías de las variables que están influyendo sobre el mercado cambiario, porque si tú dejas de percibir entradas en divisas de un sector tan importante que es tan dinámico como el sector turismo, entonces tú tienes una parte de la pata de la mesa importante de producción de divisas, que son turismo, remesas, zonas francas de exportación e inversión extranjera, que está produciendo menos divisas al país. Un estudio de Deloitte hace unas 2 semanas estaba previendo que el impacto de la campaña negativa sobre el sector iba a ser de $1.000 millones, calculado
con una regla aritmética muy sencilla de la cancelación de reservas en los hoteles, calculado eso de menos turistas por lo que consumen diariamente por la estadía promedio, y te iba a decir, bueno, nos va a faltar tanto, hay una proyección menos. Y estamos viendo recordemos que la semana pasada advertíamos de la preocupación de la tardanza del informe de julio del flujo turístico. Nos dio duro, Julio. Que reflejó un descenso bastante importante. Y advertíamos también que lo más sano era que el reporte de agosto, bueno, malo o medio, que se diera lo más rápido posible. Y parece que nos escucharon y salió casi de una vez. Pero con relación a agosto del año 2018 y agosto de 2019, el o sea, la adición de turistas solamente fue de 20.000, 4.4 millones de turistas, 4.440 contra 4.460 en agosto de 2019. O sea que solamente un crecimiento de 0.4% de año a año, cuando nosotros tenemos una expansión, hemos tenido una expansión promedio mensual entre 4 y 5% constantemente, que nos llevó a proyectar rápidamente el año pasado que íbamos a pasar de 7 millones de turistas. Y nosotros hemos tenido, fíjense qué interesante, en el año 2017, con las lluvias de noviembre, aquellas lluvias fuertes que no fueron de Irma, tuvimos un impacto grande sobre el turismo, pero no es lo mismo que el turismo deje de llegar a la República Dominicana, que los turistas y los operadores cancelen reservaciones. Sí. Porque la cancelación de reservaciones significa que ya tú tienes un turismo proyectado que viene a consumir, que viene a estar en República Dominicana. Y ahí sí se siente realmente. Entonces el impacto, nosotros lo que tenemos que estar enfocados, y esto va a ser más importante porque evidentemente que la meta de los 7 millones este año tampoco se va a cumplir. Y hay que ser sinceros, lo que tenemos que estar preparados es para garantizar que vamos a tener una temporada alta exitosa, una temporada alta en donde el sector turístico y Azonadores, por ejemplo, que hizo su feria comercial hace una semana, ha insistido con esto, el gobierno está muy enfocado. No hemos visto realmente los resultados de la campaña mediática positiva del país en los mercados internacionales vendiendo, aunque salgamos como uno de los países mejores países del mundo, como salió en una revista en esta semana, como el 5º país más atractivo del mundo, superado por Islandia, por Costa Rica, por el Reino Unido, países de esa naturaleza. Pero nosotros tenemos que vivir de frente a una realidad que es la competencia. Entonces, la competencia en el turismo es muy agresiva, porque es que yo te quito un turista por $1, yo te quito un paquete de turistas por $10. Si tú me estás ofertando venderme 1,000 habitaciones en República Dominicana a $34, hay otro que va a salir, te la va a ofertar a 32. Entonces, si tú le ofertas al turismo del área, o sea, Centroamérica y Caribe y México con el cual competimos, si tú le ofertas lo mismo por un precio menor, ¿a dónde va a ir ese turismo? Evidentemente que va a ir al que le oferta el precio menor, salvo aquellos turistas que son repetitivos en un país que le gusta la República Dominicana, o que le gusta México, que le gusta Costa Rica, pero siempre van a ir hacia ese. Pero vamos sobre los otros dos puntos tocados por el gobernador del Banco Central, que fue el asunto del petróleo y el asunto del mercado de divisas. En ambos casos, él vaticina, él dice, bueno, el petróleo, las oscilaciones en el mercado petrolero no va a impactar en la República Dominicana como se esperaba, o sea que no va a haber mayores consecuencias. Y en el caso de la divisa, bueno, se han tomado, además de que ha habido un buen comportamiento en el mercado, se han tomado medidas adicionales coyunturales, como fue la inyección que se dijo más de 100 millones. Antes de ayer se inyectaron los primeros 100, pero ahora yo no leí esa parte. Que se van a inyectar primero fueron 50 y 50 más. Entonces tiene 50 para este fin de semana, para este fin de semana, necesario. Si es necesario, o sea, 50 más. En esta semana se inyectarían 150. Entonces, esos dos componentes
con miras a mantener el proceso de crecimiento de la economía y la proyección de 5 a 5.5 para el año. ¿Cómo tú lo analizas esa parte? Mira, es muy sencillo. El comunicado del Banco Central con relación a la inyección de la disponibilidad de inyectar 100 millones a la economía dominicana en divisa se basa en diferentes parámetros negativos que pueden incidir en el ámbito externo sobre la economía dominicana. Sí. El tema de la guerra comercial con China y Estados Unidos, la volatilidad de los commodities, la volatilidad misma del petróleo específicamente, el impacto que tiene realmente sobre la economía dominicana en este momento, el tema de que estamos en septiembre, que es el mes de cambio de inventario, pero no solamente cambio de inventario, sino compras adicionales por la época de Navidad, sí, en donde hay una gran demanda de los sectores productivos, del comercio sobre todo, sobre la banca. O sea, en este momento las operaciones de divisas en la banca, en los principales bancos, es altísima. ¿Cómo? Bueno, cartas de crédito para compra de manzanas, uvas, juguetes, para todo lo que es reposición de inventario en todas las tiendas. Yo no veo en este momento, salvo las previsiones que toma el Banco Central, que siempre son adelantadas y coinciden con los momentos críticos de la economía internacional. Fíjense qué interesante que el ataque de drones a las plantas, a las refinerías de Anchor en Arabia Saudita fue el viernes en la madrugada, amaneciendo sábado. El Banco Central produce una nota de prensa sobre el mercado cambiario hablando sobre el impacto de los precios del petróleo el domingo. Sí, Lo que quiere decir que el gobernador llamó a su funcionario el sábado y los puso a trabajar. Así es. Para pensar y adelantarse. Porque previendo que una variable que puede incidir rápidamente sobre la balanza de pago en la economía dominicana, como es el petróleo, pueda incidir en qué, en dos factores muy importantes. En la meta de inflación y en la meta de crecimiento de la economía dominicana. El Banco Central ha venido tomando medidas no posteriores o no de respuesta, sino medidas adelantadas como el mercado internacional se maneja y como el mercado internacional, reacciona. Lo hizo con la parte del encaje legal, que liberalizó 30.000 millones, sumó 1.000 que quedaban, después se reunió con los sectores de la construcción a Coprovi y añadió 5.000 millones para construcción, porque el primer tramo tenía dinero, 8.000 millones para compra de apartamentos, de viviendas. Pero también ha hecho eso mismo con lo que hace ahora. Entonces el Banco Central siempre está adelantado y también lo hizo con la toma de cambio de tasa de política monetaria, que yo he explicado muy bien claro lo que significa el tema de la tasa overnight, de la tasa de política monetaria, que cuando el Banco Central le dice a los sectores financieros y agentes financieros, dice, yo subo la tasa de overnight, el banco dice, pero a mí me conviene mejor, en vez de yo mandárselo al Banco Central de fin de semana para que me produzca 1 millón de ganancias, yo se lo presto a los sectores productivos. Mira, vamos a dar la bienvenida a Orión. Orión, decíamos que no sabemos qué impactó más, si la reparación rápida de los daños que le causaron a la refinería de Arabia Saudita, o la advertencia de Trump de que estaba sacando, pero lo cierto es que los precios volvieron a bajar. Lo primero que debo decir a propósito del petróleo es que de donde yo vivo aquí, en tiempos normales deberían ser 6 minutos, más o menos. Si uno va más despacio, tal vez 8 o 9. Pero no antes de las 7. Ahora yo tardé 53 minutos. 53 minutos contados. Por eso no ha llegado Julio. 53 minutos de llegar en. Pero es que lo que debe ser. Lo que pasa es que hay unos semáforos nuevos que tienen brazos y piernas que paran por 10 minutos. No, pero yo quisiera llamar la atención a la ruta del presidente. Esa es la ruta. Algo está pasando que está bastante lenta, porque es por la Nacaona que uno viene. Algo está pasando. Tiene varios días, sí. Como que tú sabes que esa ruta es una ruta por teléfono, que termina en la Lincoln. Sí, aquí, la Lincoln, estamos aquí. Sí. Bueno, se supone que hasta esta esquina donde está este canal, hasta ahí de esa ruta, desde la casa del presidente, que está en la Bolívar, antigua, ¿cómo se llama? La Rómulo Betancourt. En la Rómulo Betancourt. Aquí, eso es una ruta de seguridad. Sí. Bueno, 53 minutos desde el traspatio donde vive el presidente hasta aquí.
que debo llegar en tiempo normal en 6 En minutos. 6 minutos. Bueno, Eso pero yo vecino, quiero también decir lo que pero eso vecino, significa. eso es dinero, Yo vivo en el traspatio. Eso significa, además de El tiempo. combustible, significa le llamarían los economistas una pérdida laboral, de ausentismo laboral. Por supuesto. Que medidos son cientos de millones de pesos Eso al es año. así. No, y un costo económico en combustible adicional. Y un Adicional. costo económico adicional en Porque combustible. el carro correcto. consume más combustible Y- parado encendido que caminando. Y un estrés que también Que te mata la salud. afecta el trabajo y afecta la salud de la Tú gente. llegas Imagínate. enojado, Es para una no cosa, decir la otra palabrita. es una cosa así, que cómo se pone la gente. Lo que yo quisiera con respecto a eso, y ustedes estaban hablando de la economía, de la situación a propósito del sector externo, es quizás podamos con José Manuel establecer lo siguiente. ¿Cómo está la economía? Mira, ¿desde cuándo? Fue hace 3 o 4 meses que las medidas del Banco Central, en Sí. el primer semestre, Sí. Sí. bajar tasa de interés, eso le llaman política expansiva, ¿correcto? O sea, darle para adelante la economía, pero además con un doble pepunte, saco los dineros que están represados en los bancos, lo mando a la economía y abarato el dinero. Es así. Sí. Y Envía lo el dinero al barato, flujo de sí. la economía. Esa es la parte. Todo en la vida tiene una parte buena y un efecto al cual hay que atender. Si te pones a beber muchos tragos, termina en que tiene que ver la resaca, tiene que ver el hígado, cómo va, Sí. etcétera. Si come mucho dulce, ¿cómo se llama la enfermedad La esa? diabetes. La diabetes. Bueno, eso que trae como un asunto que el Banco Central o las autoridades monetarias tienen que darle seguimiento. Cuando tú bajas la tasa de interés, le está bajando el valor al dinero, al peso. Entonces, como el peso tiene un valor menor, ¿qué hace el depositante? Se refugia en los dólares. Igual que los plátanos, más barato, depende de lo que esté más barato. Si está más barato el dólar, si está más barato el peso. En este caso, por esa relación, se pone más caro el dólar. Entonces, hubo un rebase, un trasvase Trasvase. hacia los dólares. Pero eso es la economía. El Banco Central, entonces, ahí dice José Manuel, el Banco Central, y dice Pedro, lo escuché, 100 en un momento, dijo que van a dar 50 más, y le dije, nosotros tenemos con qué hacer frente a eso. O sea, hacer frente a lo que dijo el propio gobernador del Banco Central, la oferta y la demanda. Cuando le preguntaron, ¿cómo se quedará el tipo de cambio? Dijo, no, eso es el mercado. Veremos a ver, ahora nosotros sí tenemos la meta de inflación y tenemos la meta de crecimiento a cumplir, y en eso estamos trabajando. Es correcto, ¿verdad? Entonces, Pero fíjate, hay una cosa que se le agrega y puede ayudar a José Manuel. Y es que cuando tú lanzas dólares al mercado, estás recogiendo pesos, por tanto afecta un poco la liquidez. El gobernador quiere que lo que se va inyectando, que lo que se va inyectando no recoja muchos pesos de circulación. No, porque no es así, no es así. Si tú lanzas dólares al mercado, tú estás lanzando al mercado un requerimiento de demanda. Sí. Entonces, el que está buscando dólares tiene los pesos, Exacto. no para especular, porque los requiere para sus importaciones o para tramitar con las mismas. Ahora, yo quería hacer una precisión con relación a lo que plantea muy interesante Orión. Señores, la economía dominicana cambió. Cuando Orión decía antes, pero antes, cuando pensábamos en el mercado cambiario, ¿en qué pensábamos? no, sí. Si la tasa va a subir, hay que comprar, hay que recoger. Y hablábamos, recuérdense que aquí hay un término que desapareció de la economía. ¿Ustedes han oído hablar en los últimos años del término fuga de capitales? No. ¿Por A qué? pesar, pero a pesar de Hay que no una- hay ningún no hay tipo de limitación, restricción no hay a la restricción. fuga de capitales. Pero- Tú puedes Al sacar lo contrario, que aquí tú hay quieras. reinversión. Lo que quiero decir que el mercado dominicano ha producido una riqueza tal que el dominicano y el extranjero le interesa reinvertir utilidades e invertir Así en es, el país. así es. Entonces a nadie le interesa, y sobre todo ya con un mercado, por ejemplo los bancos, el Banco de Reserva, tiene inversiones y valores. Todos los bancos tienen inversiones y valores. La gente está mirando las inversiones que hay en bolsa y ya todos, cualquier dominicano se puede convertir en un agente de corretaje. Así es. Que tú tienes tu cuenta. Yo puedo tener una cuenta en el Banco de Reserva y decir, yo tengo 10,000 pesos para que el Inversiones y Valores me dé un portafolio de inversión que me produzca un tanto, y que conste que esas inversiones en valores
hoy en pesos dominicanos son más rentables que invertirlo en Estados Unidos, porque la tasa de repago en Estados Unidos está al 1%. Damos la bienvenida a Julio Ortega Tos, diciéndonos que arribó igual que yo, el tapón del caramba, eso no tiene madre, es mejor quedarse tranquilo, no, quédate tranquilo, ponte a leer la prensa. Hagan lo que ustedes hicieron, vinieron. Lo último, una cosa. Tineo. Eso no es excusa, porque yo vengo de Arroyo Hondo, así que levántese temprano. Y Pedro viene de San Pedro de Macorís. Qué vaina esta. Siempre es un problema para pelear. Y Mozart. Dos cosas, Julio, Mozart estamos aquí. hablando del sector externo, su impacto en la economía, las medidas de las autoridades monetarias. Dos cosas quiero decir, una nada más. Sí, es verdad que el Banco Central tiene más de 7,000 millones de dólares en reservas hasta líquidas. Eso tiene un criterio, son líquidas, correcto. Sin embargo, es como una familia. Cuando tú tienes dinero, no es para gastarlo, es para tú decirle al prestamista, yo tengo cuarto. O para tú decirle a que va a hacer negocio contigo, yo tengo dinero. O sea, un banco central tiene que decirle, y eso ahí te dejo a ti, Julio, tiene que decirle a los organismos internacionales, yo tengo reservas suficientes para, no solamente para lo que dice la práctica, la buena práctica de garantizar 3 meses y medio de importaciones, sino que tengo más todavía. O sea, no quiere decir que el banco tiene eso solo para suplir, para monitorear al mercado cambiario, sino y las metas de inflación y demás, sino también para garantizar la estabilidad macroeconómica, solamente con tenerlo, no con gestionarlo. Señor, esa es la idea que tenemos. Adelante. Bueno, la reserva en divisas de una economía latinoamericana te expresa la fortaleza de su economía. Un país, yo llegué a ver la reserva en cero. Menos 17. En menos, para no decir en cero. Lo vi en el 90 y lo vi después en el 2004, a la salida del gobierno de... La crisis de la gasolina en el 90. En el 90, sí. La fila esa. Sí. Del arroz, del azúcar. Ahí fue un colapso total. Y sin embargo, si tú ves, por ejemplo, las reservas internacionales de países exportadores de petróleo, son gigantes. No de 3 meses, no, de 300 meses. Sí. Esa es una medida que se establece en la ley monetaria dominicana para tener una idea de cuál es el nivel mínimo prudente de reservas netas del Banco Central. Pero además las reservas son una manifestación del tipo de política monetaria que tiene las autoridades del Banco Central. En que la medida en que tú tienes primero un mercado libre, no hay régimen de control de cambios, un sistema de flotación sucia en el tipo de cambio y intervenciones puntuales del Banco Central, tanto para vender como para comprar, porque cuando compra no lo anuncia, por estrategia del propio banco. Eso es una actividad prácticamente diaria. La expansión de la base monetaria, una forma de hacerla es comprando divisas. Primero, que hay disponibilidad, la economía produce esas divisas, y segundo, que para tú no mantener los medios de pago contrañidos, para tú expandirlo, porque tú quieres expandirlo por H o por R, por la razón que fuere, tú intervienes en el mercado y compras. Todas las reservas que tiene el Banco Central son intervenciones en el mercado local, a excepción de los desembolsos de los préstamos internacionales al Estado o de las colocaciones de bonos, que lo que hace el banco es que los incorpora en las reservas y le da peso. Pero fíjate una cosa, todas las reservas del Banco Central no las puede utilizar porque las reservas son nominales. Es decir, yo puedo tener... Tú tienes reservas netas y reservas brutas. Sí, eso te iba a decir. Hay una parte... Pero la distinción era muy grande antes,
pero Ya, cada ya vez no. más están casi iguales las brutas y las netas. Pero díganme una cosa, ¿cómo ustedes, porque yo quiero volver sobre el tema, porque el gobernador fue bastante auspicioso ayer, o sea, le dio mucha tranquilidad al país porque en varios sentidos. Lo primero que él le garantiza que el proceso de mantenimiento del crecimiento de la economía se mantiene, que no va a haber mayor impacto de la oscilación en el mercado petrolero sobre la economía. Y al mismo tiempo, él plantea también que no habrá dificultades con el mercado de divisas, pues eso forma parte, es parte fundamental para mantener la rigurosidad sobre la estabilidad de precios y de la inflación, ¿verdad? Esos tres aspectos, él lo citó ayer, hizo mucho énfasis en eso y lo recoge muy bien la prensa. Yo quiero que ustedes como economistas me digan esa visión tan auspiciosa frente a un mercado tan volátil como el de los Estados Unidos. Primero, esa es la función del gobernador del Banco Central. ¿Perdón? Esa es la función del gobernador del Banco ¿Cuál Central. es la función? No es traer intranquilidad al mercado. No, La función de esa. pero está bien. Y él la forma en que interviene lo hace muy bien. Sí. Entonces, el Banco Central puede mañana decir, voy a inyectar 1.000, no 100, 1.000 millones de dólares. Y tú estás hablando de un 15% de la reserva. ¿Está hablando? De un 15 nada más. De la reserva. Sí. Es decir, que la capacidad de intervención que tiene el banco es infinitamente mucho más grande. Es decir, esto es una intervención puntual. Hay varias razones, pero yo creo que principalmente es preventivo, porque no hay ningún movimiento Eso es importante. de la tasa de cambio Eso es preocupante, importante, que tú digas, exactamente. ha subido 100 puntos. No. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado? Hay un evento fuera de nuestro control, Exactamente. que es el ataque a Arabia. Saudita, y eso Impactó el mercado. te irrumpe el mercado exactamente. petrolero mundial. Óyeme, 5 millones de barriles sacaron. Fueron 5 millones, Pedro. 5 millones, la 10 mitad. que exporta Arabia Saudita. Yo lo dije que exportan. La mitad. La mitad. Ellos dicen que los van a reponer muy rápido, en cuestión de horas o de días. Ojalá así sea. Nos dijeron varias semanas, ¿Dónde lo dijeron? ayer. No. Yo lo que leí fue. Miren, déjame hacer una salvedad en relación al tema de Julio. Déjame terminar la idea. Yo lo que digo es, esa intervención del gobernador del Banco Central, evidentemente, responde a esos factores. Ya. Y porque es que los operadores del mercado son especuladores naturales. ¿Y qué le interesa a ellos? Ganar como sea. Sí, pero yo lo que digo no es solo una aspiración, es que lo que está haciendo el gobernador del Banco Central es poniendo en el contexto la situación y proyectándola sobre una base objetiva. Sí, así es. No es que simplemente porque él sea gobernador del Banco Central que quiere que todo marche bien y que tiene que mandar una señal, sino porque hay base objetiva. Sobre datos objetivos. Ahora, antes, aquí voy contigo, antes de los incidentes eso de la refinería de Arabia, Franco. ya el Banco Central era la misma medida que tenía, había tomado las medidas, por tanto, la refuerza ahora, pero tenía un componente de lo que la economía le estaba pasando. ¿Qué es lo que le estaba pasando a la economía? Bueno, la baja en el turismo, casi igual a lo que, posible ser más, pero es casi igual a lo que se ha anunciado que ha habido de reducción de ingresos de moneda fuerte de dólares por el turismo, 100 millones, más o menos. Hay alguien que dice que es más, otros dicen que es menos, que serían 90 millones. Sí, tiene una medición por habitación, por costo, ya hay por una semana, medición. promedio, sí, tiene una medición. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, lo que no sé si estamos de acuerdo, lo que yo le dije de que si tú vas a tasa de interés por la medida de política expansiva del Banco Central, que es la que está aplicando ahora, obviamente que los pesos buscan dólares, ¿o no? Sí, claro. Entonces, eso es. Está bien. Bien. Eso era lo que yo decía. Depende, pues si uno coloca la construcción, hay una proporción de buscadora, pero en menor proporción, porque son préstamos para adquisición de vivienda. En lo que estamos de acuerdo todo es que es preventivo y que el Banco Central tiene como meta fundamental que la economía se mantenga su expectativa de crecimiento dentro de su potencial.
5.2. Y el rango de inflación, En que 4 para más o muchos menos. economistas dicen, ojalá aumente un poquito más, que tampoco la inflación muy baja es buena. No. Es decir, el rango de inflación es 4 más 1, ¿verdad? La 4 IPC, más o menos 1. 4 más entre más 5 uno y 3. o menos. El último informe, De 5 y 3. el último informe del IPC de este mes, Di que el IPC no vuelva loco. índice de precios al consumidor, traducido a la inflación, punto 30. Hacía tiempo que no era positivo, siempre estaba negativo, menos tanto, menos lo otro. Pero quería hacer la precisión que, con relación a la proyección de la economía, lo que hace el gobernador y lo que hace el Banco Central es lanzar un mensaje de expectativas positivas a los agentes económicos. Eso es todo. En eso coincido con Julio. Y fíjense que con relación al petróleo, fíjense que interesante. No sé si está cuando la tengan en pantalla me la pueden poner. Una gráfica ahí en pantalla. Una imagen del precio del petróleo, porque cuando uno entra a analizar, uno se encuentra con el volumen de operaciones. Qué interesante. El lunes, el volumen de operaciones del petróleo que lo llevó al precio tan alto fue de 1.183.000 operaciones. La gráfica del petróleo. Está bien, no importa. En este momento, fíjense, cuando llegó a 63, hubo 1.183.000. ¿1 millón? 183.000 operaciones, o sea, de compra. A ese precio. A ese precio. En este momento, a 58,82, el volumen de operaciones son 53.000 operaciones. Lo que está diciendo que hay una menor demanda, o sea, hay una menor demanda, lo que va a provocar que el precio siga bajando. O sea, eso es natural. Eso es la volatilidad. Esa es la volatilidad. Ahora, las proyecciones y que plantea el mismo gobernador, recuerden, y es bueno darle seguimiento a algunos informes, porque a veces se nos pasan algunos informes, pero hace otra semana atrás el Banco Central produjo otro informe importante, la utilización de los fondos del encaje legal. ¿Por dónde iba? Dice, ¿Cuánto ya estaban en el corredor? 17.000 millones están colocados. Están ya colocados. Ok, pero lo que le está diciendo a la vez es tenemos esto colocado, pero tenemos esto disponible. ¿Perdón? 20.000 millones 20.000 al día de ayer. Ah, mira, 20.000 millones al Exactamente. día de ayer. O sea, el mensaje que manda la semana pasada es, hay 17.000 colocados, pero quedan 13.000 por colocar. O sea, claro, también hay que reconocer que la colocación de un financiamiento no es de un día para otro. Los agentes financieros demandan todo un due diligence a los que demandan. Dicen, miren, usted tiene... No es por colocar. Exacto, la parte legal, la parte económica, el los sector estudios. construcción hipotecario dura tiempo. Dura tiempo. A pesar de que se ha tratado de que sea mucho más expedito los procesos. Hay que ir a una pausa. No. No, bueno, pues Hay un vamos a seguir hablando factor que hay que poner de pero relieve tengo que también. preguntar, Pedrito. En el sentido de eso que tú contrario, en el sentido positivo. Publicidad. Y es que los Estados Unidos liberó la reserva estratégica. La reserva estratégica de los Estados Unidos de petróleo son unas Cavernas, dice tú. cavernas de sal, son preparadas especialmente para eso, Sí. que tienen miles y miles y miles de millones de barriles ante una eventualidad. Desde que se creó en el año creo que fue 91 o 71, en un momento, en el siglo pasado, se creó esa reserva para enfrentar la situación que creó uno de los embargos. Mira el gráfico petroleros. que tú querías. Sí, ahí está el precio, 58.82. Eso es ahora, ¿verdad? Sí, ahora mismo. este La momento. tercera línea dice volumen, 53.363 operaciones. Y la anterior fue cuando estaba en 63. La del lunes cuando llegó a 63 fue 1 millón de operaciones. Por encima de 1 millón de Por encima de operaciones. 1 millón de operaciones. Lo que quiero decir es que el hecho de que solamente 4 veces desde que se creó la reserva estratégica de los Estados Unidos se ha liberado. Y ayer, después del programa... Pero él no la liberó. Él dijo que podía liberar la reserva. en la cuantía ni siquiera dijo en tanto. No. En la O sea, cuantía que sea necesario para... Nada más con el para- pronunciamiento impactó la... para neutralizar el impacto de la salida de la producción de Arabia Saudita por 3 ¿Por qué días. no le o conviene a por- Estados Unidos que aumente el precio del petróleo? ¿Perdón?
¿Por qué no le conviene a los Estados Unidos? Pero muy sencillo. O sea, tú tienes Sí, una... pero dile a la gente por qué Pero Trump tú se tienes, mantiene tan vigilante. o sea, tú tienes una empresa, tú tienes una economía que está creciendo a un 1.5 o 2%. Y tú tienes el petróleo, la energía, es un insumo de tu nivel de producción de un bien y servicio. Si tú alteras un centavo, oye, un centavo de dólar de energía, impacta sobre los precios finales de todos los productos de la economía. Y impacta directamente sobre inflación y nivel de demanda de esos bienes. Dos cosas Aquí ustedes. un dólar. Es lo mismo. Un dólar que- son un 50 millones. dólar son 64 millones más. Óigame una cosa, dos cosas le voy a decir a ustedes, porque acerquémonos $1 que cambia el precio. Sí, eso es, sí. Era 50 antes, ahora es 64. 64. Eso es verdad. O sea, vamos a decir, antes del bombardeo a la refinería, los precios del petróleo promedio se mantuvieron entre 53 y 55 dólares. Ajá. Promedio. Sí. Ahora está en 58. Sí. Si estaba en 53 la víspera que pasó eso, a 58 son 5 dólares más. A Se metió a 64% 63. se llegó a meter a 63. Es decir, 9 puntos subió. no digamos, la lesión va a ser menor a la economía, pero siempre, te voy a decir varias cosas. Lo Sí, primero va a ser. lo que yo te quiero señalar es algo. No fue claro, el llamado, el anuncio del presidente instruyendo a que liberaran las reservas de los Estados Unidos de La reserva petróleo estratégica. tuvo su efecto, obviamente, pero más el efecto, fíjate en los mercados, el efecto fundamental fue cuando los dueños del petróleo dijeron, en cuestión de días, ahora es de semana, Claro. sencillamente no fue el llamado de Trump fundamental. ¿Por qué? Porque el petróleo de Estados Unidos siempre es más caro que el petróleo que está en el mercado y es un asunto de oferta y Pero que la demanda. referencia de Estados Unidos es el WTI, no el Brent. Y, La referencia de Estados Unidos. claro, el WTI, West Texas Sí, Intermediate, pierde la economía. Óyeme, es el que se usa aquí. pierde la economía americana entonces, porque en Estados Unidos promedio producir un barril de petróleo en alguna vez No, el costo es mucho más alto. llegó a ser 8 veces más. Se aproxima que la los OPEP. 40 dólares el barril. Oye, Arabia Saudita puede estar el precio a $3 y gana. Y gana. Es la empresa mayor rentabilidad A del $1 mundo. es el precio de extracción. en Arabia Yo no sé Saudita. si es que tienen una Ahora yo religión de quisiera que esclavos. ustedes ¿qué dos, va a hacer? calculen una cosa que te iba a perdón, pedir, fíjense lo que estamos Pero hay que ir a hablando. una pausa, ¿eh? No, esa pausa la vamos a hacer. No, ningún mañana, no. Fíjense Vamos lo- con tu perdón, nosotros tenemos que un compromiso. no, comercial. claro, sí, está bien. Vamos a la pausa y volvemos, Pedrito. Pero ¿cómo que no? Sin promoción gratis. Muy interesante las observaciones que han hecho los dos economistas acerca de la situación del mercado internacional, el entorno en que está viviendo la República Dominicana, que por si fuera poco, está metida ya en un proceso electoral. Usted dirá que las primarias todavía no es campaña, sí es campaña para el caso dominicano. Claro que sí. Entonces, cuando usted un entorno internacional un poco difícil, se lo agrega a una situación política, lógicamente que hay temores. Ahora bien, una cosa que quería preguntarle, ¿qué ustedes creen que impactó más en la reducción rápida de los precios del petróleo? En 24 horas ya está otra vez a la baja. La decisión de Trump de liberar reservas o la reparación rápida, que hay que reconocer que fue rápida la reparación en la refinería de ¿Y ya la Aragua. repararon? Sí, ya dijeron que están recuperando los Pero niveles de es que, producción. fíjate, el impacto sobre las refinerías de Ancron Saudi, que es la empresa más grande de Arabia Saudita de producción de petróleo, tiene un impacto momentáneo, pero no fue una destrucción. O sea, fue una afectación. Una afectación a la Y por seguridad industrial, sencillamente se cierran todas las válvulas, se para toda la operación y se reinicia un proceso, y valga la redundancia, de reinicio de operaciones planificadas hacia un momento específico. O sea, una cosa es que hubiéramos visto una publicación de que se destruyen las refinerías de Arco en Arabia Saudita. Ahí sí hay evidentemente un daño mayor y una proyección de impacto muy negativo sobre la economía mundial con los precios del petróleo. La misma baja no es por Trump, porque Trump no ha intervenido todavía en el mercado. Trump dijo, yo podría disponer de mi reserva estratégica. Pero el mismo mercado, ¿qué ha hecho el mismo mercado?
se ha ido Se estabilizando ahí mismo. Además, la misma Arabia Saudita, ¿ustedes creen que Arabia Saudita nada más tiene refinería? También tiene depósitos. Así es. O sea, Almacenes. y tiene almacenes para eso mismo, para una semana, 2 semanas de Aclarado el producción. tema, solo nos falta por ver una cosa y queríamos aprovechar a Julio, que siempre está dispuesto para eso y conoce bien la problemática española. ¿Por qué no hay gobierno en España? Por Pedro Sánchez. Sencilla. Es el del partido. El que tenía que negociar a la derecha o a la izquierda para formar gobierno, y él no ha querido negociar con nadie. Pero cuando tú negocias, tú cedes algo. ¿O no? ¿Qué es una negociación? Una negociación es dos partes que no tienen el mismo punto de vista y se ponen en un punto intermedio, el que fuere, de acuerdo. Bueno, él quería un apoyo sin ningún otro condicionamiento. Adiós, caramba. Por un cálculo que yo no sé si le va a salir bien. Y es que él calcula que en la convocatoria, que ya están convocadas, las nuevas elecciones al 10 de noviembre, serían las cuartas elecciones en 4 años. Y el pueblo español está cansado de eso. Que él va a sacar más asientos en el Parlamento. Ya. Cuidado si eso no se le puede. A Teresa May le pasó lo mismo. ¿Ustedes se acuerdan? Sí. Que disolvió la Cámara y Creyendo que iba a aumentar y ocurrió lo y contrario. ocurrió todo lo contrario. Y Por eso complicó perdió más la su situación. condición. Entonces Pedro Sánchez la puso, ni negoció con Podemos ni negoció con Ciudadanos. Ahí está. Él quería que lo apoyaran simple y llanamente. Entonces, eso en un régimen parlamentario no es posible. No es posible. Más si usted no tiene la mayoría, ni se Oye, acerca. la mayoría absoluta en España son 350 asientos fijos en la Cámara de Diputados, que es la que gobierna. El Senado no tiene peso casi. No es un sistema bicameral perfecto como es aquí. De los 350 asientos, tú necesitas 176 para tener mayoría absoluta. De esos 176 necesarios, el PSOE tiene 123. 123. 123. Está lejos. Mira, Necesita. miren. Entonces, en España, antes la política era que eran partidos de mayorías absolutas, o el PSOE o el PP. Y eso desapareció. Eso del 2015 se modificó y ya son partidos, como en Italia, que tienen mayorías pequeñas o que no tienen el Quedan 3 control de la minutos, ¿verdad? mayoría. 3 minutos nos quedan. Mira, nos quedan 3 minutos. El presidente del Consejo de la Empresa Privada pidió una especie de revisión y actualización Sí. Yo lo oí de la anoche, Agenda pero no Nacional entiendo qué es lo que él de quiere. desarrollo. ¿Perdón? ¿Qué es lo que él quiere? Yo puedo explicar Revisar. algo. Explica eso. Revisar la agenda. Actualizar. Actualizar. La estrategia. Es que es muy La senci- Estrategia Nacional de Es muy Desarrollo. sencillo. Tú tienes una estrategia al año 2030. Pero ese no es el plan de trabajo de un gobierno ni de un país. Esa es una meta. Y las metas van cambiando. Tú decías esta mañana, te escuchaba mientras venía para acá, porque la economía es dinámica y la Sí, actividad claro. económica es dinámica. Entonces, por ejemplo, el mundo cambia diariamente a través de la ciencia, la medicina, la Por ingeniería, supuesto, sí. todo lo que está pasando a nivel tecnológico influye en que la República Dominicana tenga otros paradigmas hacia enfocarse. Entonces nosotros no podemos estar pensando de que lo que está escrito ahí es ley para el 2030. Eso tiene que actualizarse en cuanto a lo que son los mecanismos, Eso es verdad, eso tiene sentido. en lo que son los mecanismos, los Por eso lo parámetros. apoyé, por eso lo Todos los apoyamos. países Tiene actualizan sentido. su plan de desarrollo anualmente. Sí, tiene sentido. Porque, ¿qué te aporta la ciencia en muchísimas ramas del No hay esa saber? tecnología que va a 1000. Muchísimas cosas. Entonces, Por por ejemplo, ejemplo, la tecnología de colección de impuestos, que según la Estrategia Nacional de Desarrollo, al año 2020 debería ser 19%. 19%. sí, pero una Por ejemplo. exacto, pero fíjate. Ese seguro la quieren modificar ellos. Sí, pero pero fíjate, perdón. Mira qué importante lo que tú dices. Yo lo voy a poner Y era 16 al 2015. pero yo lo pongo desde el punto de vista positivo. Esa es una meta, ese es un objetivo, una meta. Ahora, para tú llegar ahí, ¿qué tú necesitas?
El mismo Magín, hay que reconocer eso lo que está diciendo. Sí. Yo he cambiado y yo he estructurado un aparato tecnológico que me permite a mí avanzar. Sí. Y si tú tienes que ir integrando una serie de factores, es como la producción, factores de producción Claro. son los elementos Y esenciales valores de un agregados, plan de sí, desarrollo. claro. O sea, el plan de desarrollo va cambiando constantemente porque tú vas añadiendo nuevos valores agregados que hacen más eficiente Así es. obtener las metas de ese mismo plan de desarrollo. Miren, una tarea, Qué bien. ¿qué efecto tendrá para el asunto de la dependencia de importación de petróleo y derivados? La entrada de Punta Catalina en plena producción y del Pero eso no es hoy, gasoducto. pero eso no es hoy. Eso es para próximas Eso es para la próxima ocasión. intervenciones de ustedes. Porque entiendo que va a ser importante. Siempre y Entiendo cuando tengamos la oportunidad de que un presidente como Danilo Medina que dijo yo voy a hacer por encima de todo a Punta Catalina, entonces tenemos que hacer por otra Punta Catalina para que Hay que hacerlo. para destruir ese cartel de precios Sí, que es así. Y invertir en el norte, allá, en Manzanillo, Jóvenes, otra planta allá. interesante. bueno, su eso lo quieren los chinos, lo quiere Qatar, lo quiere Estados Unidos, Se lo le quiere todo el mundo. agradece, se le agradece Muchas gracias, su jóvenes. opinión, que ha sido muy instructiva para Como todos siempre, nosotros. como Así siempre. que lo tendremos de Oye, nuevo. qué bueno estuvo el con miércoles. Orión, intercambiamos Sí, sí. todo. Muy Muy bien. bueno. muy Gracias. bien. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bye.